Buenos días, estimado doctor. Buenos días, compañeros. Pues mi nombre es Wilson Cuasés. Voy a proceder a hacer el entregable 1 de la materia de Historia de Ideas Matemáticas de la maestría en Educación, Mención y Enseñanza de las Matemáticas. El tema que vamos a revisar es el diseño y la representación de actividades didácticas originales que se conectan con la matemática antigua. En este caso, pues yo he escogido el tema del uso del teorema de Pitágoras en la antigüedad y la aplicación moderna de ello. Bueno, llamado teorema de Pitágoras, sí, fue creado o es realizado por civilizaciones orientales prehelénicas, babilónicas, egipcias, indias y chinas, sí. Pitágoras fue la persona que cruzó los muros en griego, ¿sí? Y también con Platón y Euclides. Fueron los aplicadores en los lugares donde ellos provenían, ¿no? En la arqueología antigua, pues se ha recolectado alrededor de medio millón de tablillas. Casi 300 de ellas pues pertenecen al área de las matemáticas. Ejemplos tenemos pues las tablillas de Yale o YBC 7289 que, que está o la guardan en la Universidad de Yale. Aquí pues podemos observar que ellos ya hacían pequeñas demostraciones con triángulos rectángulos, como también tenemos el Plinto 322 que está en la Universidad de Columbia. Bueno, Pitágoras nació en el año de 1570 a.C. en la isla de Samos. Fue el precursor de la escuela pitagórica, en los cuales se encargaron de hacer la demostración formal del teorema de Pitágoras, ¿sí? Ellos pues vieron semejanzas en los triángulos rectángulos y también pues lograron demostrar que esta semejanza pues si generábamos un cuadrado manifestándose la longitud de los lados, pues tenía relación entre los tres lados, ¿sí? El enunciado del teorema de Pitágoras dice: la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Matemáticamente, pues se lo expresa como a al cuadrado más b al cuadrado es igual al c al cuadrado, donde a y b son los catetos y c la hipotenusa. Haciendo caer en cuenta pues que A es el lado más pequeño, B el siguiente en longitud y el C es el lado más grande, que también lo llama la hipotenusa. Si generamos cuadrados de cada uno de los lados, pues la suma del lado A más la suma del cuadrado del lado B, pues suma es el resultado del cuadrado C, como tenemos aquí. En la antigüedad, pues el teorema de Pitágoras fue utilizado en todos los sentidos o en todas las áreas, ¿sí? Generalmente, pues las aplicaciones más continuas fueron en los acueductos, los cuales procedían o permitían tener la inclinación para que el agua fluya. De igual forma, en los caminos rectos e inclinados, los antiguos pues fijaban dos puntos y utilizaban también el triángulo rectángulo para medir la inclinación de este. En la construcción, generalmente pues en lo de las pirámides, en las construcciones que hoy en día podemos contemplar y también en lo que es la división de los terrenos, utilizaban cuerdas con diferentes nudos en donde sí se cumplía la regla pues del triángulo rectángulo que formaba un ángulo de 90 grados y pues ello les permitía hacer una división de terrenos cuadrados o rectángulos, sí, que tengan, eh, que formen un ángulo de 90 grados. Aplicaciones del teorema de Pitágoras en la actualidad, pues tiene diferentes aplicaciones en las cuales pues tenemos la resolución de problemas geométricos, el desarrollo de cálculos matemáticos y es aplicable en diferentes disciplinas, ¿no?
La aplicación puede ser también en las rutas y distancias, en la cartografía y en la navegación. El teorema de Pitágoras también eh, ahora es utilizado pues en algoritmos de procesamiento de imágenes, diseño de gráficos por computadora, resolución de problemas de optimización científica en computadora y en la ingeniería. Pues vamos a mencionar algunos de las aplicaciones modernas del teorema de Pitágoras. En este caso, pues en la medicina se utiliza en la elaboración de imágenes mediante la resonancia magnética y las tomografías en la computación, permitiendo calcular las distancias entre los ángulos de manera precisa para diagnosticar y también dar tratamientos, ¿no? Esto gracias a las ondas de radio que alinean los átomos de hidrógeno y utilizan también pues como herramienta de lectura una computadora, ¿sí? Y un instrumento tipo túnel. La biomecánica. El teorema se emplea para determinar algunos de las articulaciones para calcular distancias óseas, lo que constituye el diseño de prótesis y dispositivos mecánicos para personas que han perdido de alguna manera pues alguna extremidad. En la computación y en la programación pues se ha desarrollado o se ha aplicado el teorema en el sistema de posicionamiento global, o también llamado como lo conocemos el GPS, en la programación de algoritmos de realidad virtual y en el aumentada, así como también la creación de software, ¿no? Aquí tenemos pues una aplicación también o un avance del teorema de Pitágoras en 3D. Se utiliza para encontrar distancias entre dos puntos en el espacio tridimensional, ¿no? En la actualidad, pues se lo utiliza en el análisis de la geometría analítica, en la ingeniería, donde la medición precisa de las distancias es muy vital. El teorema de Pitágoras también se lo utiliza en la física para dar lectura a los vectores tridimensionales y también dar resolución a problemas de movimiento en dos dimensiones y en tres dimensiones. Esta herramienta de Pitágoras pues es muy poderosa también en la mecánica y en la física. En la ingeniería civil tenemos pues el cálculo que nos ayuda a calcular las distancias, las dimensiones y los ángulos de las estructuras arquitectónicas y proyectos de construcción. Esta herramienta pues nos ayuda a la precisión, la estabilización y la seguridad de los proyectos. Nos permite también determinar la perpendicularidad y la alineación de los muros y la distribución de los espacios en los interiores de las construcciones. También la correcta disposición de los elementos estructurales, garantizando así la estabilidad y la seguridad de la construcción. Por ejemplo, pues tenemos aquí el diseño de un puente en donde pues el teorema se lo utiliza para calcular las longitudes de los cables de suspensión y la distribución de cargas. Asimismo, pues en la topografía se le emplea para medir distancias y alturas en los terrenos. En la navegación, en la antigüedad, pues utilizaban los famosos, ¿qué se llaman estos? Los paneles de luces, ¿sí? En donde tenían en las orillas del mar para con la luz y también con un instrumento que medía pues la distancia de navegación, pues podían posicionarse, ¿no? Entonces, hoy en día lo podemos observar que podemos utilizar los satélites o, y lo podemos posicionar mediante puntos, ¿no? de intersección de ondas. La navegación pues astronómica en la antigüedad pues usaban las estrellas para poder posicionarse, pero ahora utilizamos ya los satélites, como le digo, ¿sí? Pitágoras también era utilizado o es utilizado en la actualidad para calcular distancias y generar lo que es la cartografía, para generar mapas con exactitud y también ubicar puntos. Calcular el rumbo, calcular las distancias, las planificaciones de ruta y también hacer que la actividad de navegación sea segura, ¿no? Una de las novedades, pues
en la actualidad es el uso del teorema en el diseño de videojuegos. Pues aquí este teorema pues nos ayuda para el cálculo de distancias, para que visualmente se vea muy bien el juego, las colisiones y las trayectorias del entorno virtual. En este caso pues ya son tridimensionales. El cálculo de trayectorias de proyectiles y movimientos de personas, la simulación de ondas sonoras y expansiones, el diseño de escenarios y niveles de juegos para garantizar la coherencia del espacio y la perspectiva, y juegos que inmersen casi en la realidad, ¿no? Y una de las aplicaciones, pues en el más importantes del teorema de Pitágoras en nuestros días, pues es en el sonido, el diseño de espacios acústicos también, ¿sí? En el diseño de espacios acústicos, pues los profesionales del sonido ubican, de acuerdo al teorema de Pitágoras, de acuerdo a los cálculos, las distancias entre los altavoces, la ubicación de los micrófonos, la disposición de los equipos de sonido, eh, asegurando también pues una reproducción fina y equilibrada para que no sea molesta al oído del ser humano, ¿no? Y también se lo utiliza pues en la construcción de instrumentos musicales, como es los instrumentos de cuerda, de caja, ¿sí? Lo utiliza también el área de sonido para estos instrumentos mediante la afinación y también la disposición de las, de las posiciones y espacios en los conciertos. Contribuyen también a la calidad y nitidez de los sonidos. Pues de hecho el teorema de Pitágoras fue el pretexto, o fue el creador, fue el motivo de crear las notas musicales, ¿no? Por medio del análisis de la amplitud y la frecuencia, teniendo en cuenta que la amplitud es pues la longitud de onda y la frecuencia es cuánto se repite, ¿no? La onda. Aquí tenemos la bibliografía que utilizamos, pues utilizamos 3 libros, en este caso pues del autor Roque del 2010, de Katz del 2009 y Nielsen de 1993. Pues un poquito complicado encontrar libros que que nos brinden una información correcta, pero pues aquí las tenemos.